Claro, tú coges y me preguntas, ¿por qué hay un dx en las integrales? Y luego, ¿por qué? Tu pregunta ha sido, ¿por qué se quita? Bueno, antes de decir por qué se quita, hay que preguntarnos y responder de por qué aparece un diferencial de x ahí. Te voy a dar una respuesta sencilla, un poco maleducada, incluso, por decirlo de alguna manera, pero cuando yo, por ejemplo, hago una derivada, yo tengo f de x es igual a 3x más 1 y no sé qué, y yo digo, bueno, voy a derivar, ¿no? Voy a derivar, y entonces pues yo cojo y derivo, y esto me queda 3, ¿no? ¿Y en función de qué estoy derivando? En función de la x, ¿no? Porque yo estoy diciendo que esta función va en función de x, y por lo tanto yo he derivado en función de x. Claro, aquí nos hemos olvidado también de una cosita, y es que la derivada se escribía, o se escribe, de hecho, así. Diferencial de y respecto x. Y se escribe así, ¿vale? Entonces, básicamente esto, lo que yo estoy haciendo es coger y derivar una función, por ejemplo, en este caso el 3x más 1, respecto la x. Esto es una derivada, ¿verdad? ¿Sí o no? Vale. Y así es como se escribían las derivadas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Que si yo pongo aquí el simbolito de integral, la integral de 3x más 1, y yo no digo en función de qué voy a integrar, ¿qué cojones vas a integrar? ¿Qué cojones vas a hacer esto? Tengo que marcar en función de qué voy a ir a hacer la integral, ¿vale? Otra cosa ya es hacer la integral, ¿vale? Pero tengo que decir en función de qué variable vas a estar integrando. ¿Me sigues o no? Entonces, claro, yo digo, voy a integrar en función de la x, ¿vale? Esta es la respuesta fea, la respuesta un poco para payasetes, pero bueno. Entonces, una que es perfectamente válida, ¿eh? Una vez que nosotros lo hacemos, pues yo te digo, ¿vale? Yo te digo, y luego te explicaré por qué es así. Nosotros englobamos esto, lo ponemos así. Y dices, y aquí ha sido tu pregunta, ¿por qué desaparece el diferencial de x? Pues básicamente porque ya has realizado la integral, ¿vale? Ya has hecho la integral. Esa sería la respuesta también para tontos. O sea, ¿vale? Para tontos no, coño, que tampoco quiero insultar a nadie. O sea, sería la respuesta fácil, ¿no? La respuesta pedagógica. ¿Bien? Entonces, yo, en una vez que ya he procedido a hacer la integral, yo el diferencial de x, hasta luego. ¿Por qué? Porque ya he cogido, escucha, ya he cogido y ya he procedido a hacer el cálculo, en este caso la integral. ¿Vale? ¿O no vale? ¿Bien o no? Vale. Yo cuando estoy derivando aquí no soy consciente, ¿vale?, de que he quitado el diferencial de x. Pero realmente sí que lo estás quitando. Y dices, ¿y cómo cojones lo estoy quitando? Fíjate, si yo hago las derivadas como se hacían antaño, me doy cuenta de que esto es diferencial de 3x más diferencial de 1 respecto a la x, ¿vale? ¿Bien o no? Separados, o sea, simplemente la derivada de dos términos. Ahora de aquí saco el 3, ¿por qué? Porque en cálculo diferencial yo puedo sacar las constantes fuera de su propia operación, ¿vale? De la misma manera que supongo que ya habrás escuchado al menos, Puru, que si tengo aquí esto se puede sacar fuera de la integral. Antes de sacarlo la tienes que separar, ¿vale? Tienes que hacer la integral de 3x diferencial de x más la integral de 1 diferencial de x, ¿vale? Claro, yo aquí saco el 3 diferencial de x, la derivada de 1 se va, adiós, porque es 0, partido el diferencial de x. ¿Y qué ocurre? Que cuando yo termino la derivada, tacho el diferencial de x con el diferencial de x y me queda 3, ¿vale? ¿Qué pasa? Se ha ido el diferencial de x. ¿Por qué? Porque he terminado de calcular la derivada, ¿vale? Es una explicación demasiado finorisqui, ¿vale? Bastante finita. No es algo totalmente riguroso. Pero es una... Vamos a dejar una media verdad para vosotros, casi ya digna de poder entender. Claro, yo así derivo y aparece un diferencial de x, ¿vale? Cuando derivo el diferencial de x se va. Yo integro y aparece un diferencial de x. Cuando integro el diferencial de x se va, ¿vale? Otra cosa. ¿Por qué aparece el diferencial de x aquí? Que está en el numerador. Fíjate que yo cuando hago la derivada, el diferencial de x aparece en el denominador. ¿Sabes también cómo se le llaman a las integrales? A las integrales se les llaman antiderivadas. ¿Por qué? ¿Por qué se les llama antiderivadas? A las integrales se les llama antiderivadas porque es el cálculo opuesto a la propia derivada, ¿vale? Una integral básicamente es la primitiva
de una función. El resultado de una integral se le llama primitiva. Lo único que hablamos como el culo, hablamos como el orto, y nos referimos... ¿Cuál es la integral de tal? Y entonces te doy el resultado. No. La integral de tal es esto. Esto es la integral. El resultado es su primitiva. ¿Vale? Que claro, que también ya aquí ya se debate peleas de matemáticos y yo... No. No me meto. Entonces, la razón más, ¿vale? Una razón más añadida, bueno, tú tienes que saber que la integral de una función que está derivada, ¿vale? Esto es básicamente la función principal, ¿vale? Vamos a dejarlo así. La integral de una función derivada, f' de x, diferencial de x, es igual a la función principal, ¿vale? Si yo pongo la integral, por ejemplo, de derivada de Pepe, ¿vale? Esto es igual a ¿qué? A Pepe, ¿vale? ¿Vieron? De hecho, te voy a contar un secreto. ¿Sabes cuál es la integral de 1, diferencial de x? X. Más la constante, pero es x, ¿vale? ¿Sí o no? Hola. Sí. Derívame x más un número. ¿Cuál es la derivada de x? 1. ¿La derivada de un número cualquiera? 0. Entonces, su derivada es... Anda, mira qué cosas. ¿Vale? ¿Sí o no? Vale, pues ahora vamos a coger y voy a decir, porque de hecho lo digo con toda mi cara, con todo mi jepeto yo lo digo, que la derivada de y respecto a x es igual a la función derivada, ¿no? Esto de decir esto es lo mismo, ¿no? Pues ahora yo voy a coger y al ser esto una igualdad, le voy a enchufar una integral a un lado y le voy a enchufar una integral al otro lado. ¿Por qué? Porque es una igualdad, ¿vale? Y yo puedo hacerlo, se supone, ¿no? Muy bien, pues yo voy a coger y antes de enchufar eso, antes de enchufar la integral, le voy a pasar la de x al otro lado multiplicando, ¿vale? Que ojo, que dy partido de x es la manera en cómo se escribe la derivada de una función respecto, ¿vale? No es que sea una cosa que está dividiendo en realidad, pero es para explicar. Lo paso aquí al otro lado y diferencial de y es igual a f' de x por de x, ¿no? ¿Sí o no? Y ahora le meto una integral a ambos lados. Integral de dy es igual a la integral de f' de x, diferencial de x, ¿bien o no? La integral de la derivada de y, ¿qué me queda? Y, ¿no? ¿Sí o no? La integral de la derivada... Vale. Y esto es f' de x, la integral de f' de x, diferencial de x. ¿Qué pasaba? Que la integral de la derivada es igual a ¿qué? A la función, ¿no? ¿Me sigues? ¿Y qué es? Y no es lo mismo que f de x. ¿Qué muchas comillas? Pues ya sabemos de dónde sale esa puñetera de x, ¿no? El por qué ponemos la constante es básicamente, ya lo has podido intuir, y es que yo cuando derivo esto, me queda esto, y dices, vale, muy bien. Es que para esta función puede haber habido aquí 300.000 constantes, o sea, puede ser... Yo tengo que dejar constancia, ¿vale? No es un chiste, ¿vale? Pero bueno, constancia de que ha podido haber ahí un numerito que estaba sumando. ¡Fiona, bebecita!